pues debe ser retribuido con unas buenas calificaciones durante el curso. El curso es homologable, es un curso eminentemente teórico, que para algunos tiene 3 créditos, para otros tiene 2 créditos, por lo cual aquí también debemos hacer mucho más trabajo independiente. El curso brinda conocimientos y herramientas que le permiten a usted tener habilidades, conocimientos y destrezas frente a los procesos seguros en el trabajo, teniendo en cuenta qué aspectos se están trabajando a nivel internacional y nacional. Se exploran también todos los procesos relacionados del trabajo en el contexto de la salud en general. Trabajamos varios de los conceptos, igualmente las teorías y modelos en salud. Y también reconocemos entonces que allí podemos tener lesiones en el trabajo y nos podemos enfermar en el trabajo. Igualmente vamos a estar expuestos a condiciones seguras e inseguras en el trabajo. Y vamos a revisar entonces qué planes de mejora o qué procesos de protección, de seguridad, higiene y manejo de esos factores de riesgo deberíamos tener. En las competencias que tiene el curso a nivel general, estamos trabajando con las competencias que la universidad le propuso al ministerio. Para este curso trabajamos con 2 competencias generales, que es la competencia de lectura crítica y la competencia ambiental. En la de lectura crítica, pues los indicadores de desempeño, como ustedes lo pueden leer, corresponden a leer críticamente un texto a partir de su composición, su significado y su relación con el contexto de enunciación. Igualmente establece la validez e implicación de un enunciado en un texto argumentativo expositivo, o sea que ustedes van a ver mucho material que ustedes lo van a revisar para cumplir con esa competencia de lectura crítica, siendo muy, digámoslo así, exploradores e investigadores en los contextos en que vamos a trabajar. Y la competencia ambiental, que manifiesta la responsabilidad frente a los temas ambientales a partir de una cultura de prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible. Porque en el trabajo pues estamos interviniendo también en la naturaleza, estamos interviniendo a los otros seres humanos y entonces allí vamos a tener unas competencias integrales ambientales. Aparejado con este contexto, entonces tenemos una competencia específica del curso, que es la que integra los conceptos básicos de la fundamentación teórica de la promoción de la salud en el trabajo, la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, con aplicación de la normatividad legal vigente en el país, teniendo en cuenta las acciones científico-técnicas para la mejora de las condiciones laborales en los trabajadores. Entonces, mírenme que es un manejo totalmente diferente de pronto de los otros cursos que ustedes han visto hasta el momento, a pesar de que muchos estudiantes consideran de que podría ser un curso de relleno. Yo les digo que sí, es de relleno, pero para toda su vida. Porque miren, esto que vamos a ver en el curso lo aplica usted en su casa, lo aplica con su familia, lo aplica en el trabajo y lo aplica en el trabajo de las personas que están laborando para sostenerlo a usted. O si usted trabaja, pues con mayor razón ya debe conocer y tener elementos que nos van a aportar aquí a todos nosotros sobre estos procesos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos va a beneficiar no solamente para ver el curso hoy, sino que usted seguramente cuando se gradúe va a ingresar al mundo laboral. Entonces, específicamente en los trabajadores de la salud, y vas a tener que tener en cuenta todos estos procesos que veremos en la clase. El resultado entonces de aprendizaje son 4. En este momento vamos a mirar cada uno de ellos. El primer resultado de aprendizaje: reconoce usted el contexto internacional y nacional de la salud ocupacional, la seguridad y salud en el trabajo, la política, la normatividad legal que hay en este momento en el sistema de riesgos laborales y cómo podemos interactuar en esas actividades económicas y escenarios de trabajo. El resultado de aprendizaje 2 tiene que ver con la identificación de los factores de riesgo, esos factores protectores con referencia a las condiciones de peligro en el ambiente laboral. El aprendizaje 3, en cuanto a su resultado,
pues se va a abordar la accidentalidad y enfermedad laboral, que son las más prevalentes en los trabajadores, y cómo podemos entonces integrarlos para sus procesos y estrategias de prevención. Y en el resultado de aprendizaje 4 tenemos las prácticas y procedimientos seguros desde el punto de vista técnico en los trabajadores de la salud. Entonces, mírenme que aquí ya estamos especificando más en un tipo de trabajo mucho más centrado a nuestras carreras, ¿no es cierto? Trabajando los estándares universales establecidos. Las actividades de enseñanza, ustedes las pueden verificar acá, las vamos a hacer a través de lectura de los conceptos. Hoy vamos a empezar con ellos. Lo podemos hacer también a través de simulaciones, a través de discusión en clase, el manejo de la clase magistral. Vamos a hacer las lecturas obligatorias y vamos a hacer verificaciones que podríamos hacer dentro de la misma sitio, lugar de habitación o en otros ambientes externos. Igualmente vamos a trabajar exposiciones, talleres y videos explicativos. Tendremos también guías. Bueno, con respecto a los contenidos, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos varios temas, y esos temas tienen unos contenidos de acuerdo con cada una de las fechas de evaluación. El proceso entonces empezará como lo estamos haciendo hoy, con la presentación del curso, los acuerdos y los compromisos, pero también con los orígenes y desarrollo histórico del trabajo y de la salud ocupacional, la política, las actividades económicas, cómo está orientado a nivel nacional e internacional, cómo es la normativa, la legislación que tenemos en el país antes de la ley 100 y posterior a la ley 100, cómo es ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo se está organizado en este momentico, y todo eso nos llevará entonces a cumplir esa competencia de lectura crítica que dará cuenta en la evaluación del primer corte. Recordándoles que la evaluación del primer corte se hará en la primera semana de marzo. Para el segundo corte, entonces estaremos trabajando lo que son los accidentes de trabajo, la forma de investigar esos accidentes, las herramientas e instrumentos que trabajamos para ello y cuáles son las estrategias de prevención. Igualmente verificaremos, bueno, esas condiciones de trabajo aptos o estándar o condiciones inseguras, esas inspecciones de seguridad que debemos desarrollar, la identificación de esos riesgos, su clasificación y su evaluación. Y entonces, mírenme que allí estamos haciendo análisis de esos riesgos ocupacionales que nos llevará entonces a trabajar más la competencia ambiental que comprende entonces la evaluación del segundo corte. Esa evaluación del segundo corte es en la semana del 13 de abril. Cuando entonces seguimos hacia el tercer corte, entonces trabajamos los mecanismos de control y mejora de esas condiciones de riesgo, trabajamos el plan de emergencia, las brigadas de emergencia, trabajamos la normatividad con referencia a la enfermedad laboral, el registro, la clasificación de esas enfermedades trazadoras, y con eso trabajamos la competencia ambiental para la evaluación del tercer corte, que será antes de finalizar el semestre, que es el 22 de mayo. Entonces, vuelvo y lo recuerdo. Primer parcial en la primera semana de marzo, el segundo parcial en la semana del 13 de abril, y el tercer parcial lo veremos antes de que finalice el semestre, que es en la semana pues, del 22 de mayo. Ahora verificamos cómo es que vamos a hacer las evaluaciones. Por el momento seguimos con las referencias bibliográficas. Hay mucha bibliografía que ustedes pueden conseguir frente a la gestión de riesgos, frente a los aspectos específicos de cada una de las temáticas que vamos a ver en el curso. Muchos de estos documentos, pues ustedes los encuentran, miren, aquí están en físico, que están en los códigos de biblioteca, que aparecen todos los códigos donde ustedes los pueden localizar en la biblioteca de la universidad. Tenemos también materiales que pueden ser por internet. Tenemos otros libros que pueden ustedes consultar. Hay páginas web específicas como son las del Ministerio de Protección Social, las de la Organización Panamericana de la Salud, la de la OIT, trabajos de investigación que han sido publicados en revistas indexadas que ustedes pueden perfectamente consultar. Igualmente,
vamos a tener bibliografías de las administradoras de riesgos laborales. En la biblioteca, pues son bases de datos. Aquí tenemos las bases de datos únicas que también las necesitamos. La página web del CONTEL, la de la Organización Internacional del Trabajo, la del Ministerio del Trabajo, la del Ministerio de Protección Social, la de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Como pueden ustedes ver, la bibliografía es muy amplia. Cada que vamos viendo cada temática, pues yo les voy dando bibliografía e insumos de trabajo, pero ustedes pueden también de manera individual ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Este plan de curso está en la plataforma Moodle, ustedes lo encuentran allí donde dice plan de curso o lo pueden encontrar donde dice unidad 1, tema 1 y allí está este plan. Los recursos de trabajo serán las presentaciones en PowerPoint, el material audiovisual, el material digitalizado, porque tenemos materiales que podemos consultar, los motores de búsqueda, las guías que se les van a orientar y el material impreso pues, que se encuentra en este momento en la biblioteca de la universidad. Los recursos, pues ya saben que el salón de clase son clases remotas, entonces los tenemos por el momento virtuales. Igualmente, pues tenemos la biblioteca con la cual ustedes pueden consultar. Entonces, esta es la parte, digámoslo así, del plan de curso. No sé si tienen preguntas hasta acá por el momento, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Profe, una pregunta, ¿podrías repetir de pronto las fechas de los Con mucho gusto. Entonces, recuerden, las fechas de las evaluaciones serán la primera semana de marzo, la semana del 13 de abril y antes de que finalice el semestre, en la semana del 22 de mayo será la tercera. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces las evaluaciones de esos cortes? Entonces, las evaluaciones de los cortes, nosotros las vamos a trabajar, esas evaluaciones, en diferentes modalidades. Ustedes, les pongo en consideración cómo vamos a hacer la del primer corte, la del primer parcial. Entonces, o hacemos un examen escrito o hacemos un taller. En el primer corte solo sería una sola evaluación. ¿Por qué? Porque como tenemos personas que apenas se están matriculando, otras que no tienen opción, etcétera, además hay opción de cambio de cursos todavía. Entonces, si yo les pongo algún ejercicio o algo en este momentico, pues se quedarían sin nota los otros compañeros. Entonces, por eso es preferible hacer más bien una sola evaluación. Las opciones están. O usted trabaja en un taller o usted quiere un examen escrito. El taller, pues sería un taller en grupo. Entonces, de acuerdo con el listado, yo les voy a pedir el favor, les voy a nombrar por el apellido, usted me va diciendo si está de acuerdo o con un taller o con un examen escrito. Entonces nos vamos con Camilo Agredo. Vaya contándome rapidito. Profe, llego con un taller. Mabel Agredo. Rapidito, Mabel. ¿Ya llegó a clase? No ha llegado. Arcila. Estoy con los apellidos. Arcila. Profe, yo estoy de acuerdo con el taller. Valentina, Valanta, perdón. Valanta. Profe, con un taller. Betancourt. Con un taller, profe. Cabal. Taller, profe, taller. Canizales. Taller, profe. Carabalí. Taller, profe. Castaño. No contestó. Taller, profe. No. Cañaveral. Bueno, gracias. Cañaveral. Taller, profe. Cifuentes. Taller, profe. Cleves. Cleves no contestó. Cuastumal. Taller, profe. ¿A quién están en las sesiones? Cuero. Taller. Delgado. Taller. Verazo, perdón. Erazo. No está en la sesión. Fajardo. Taller, profe.
Figueroa. Figueroa no está en la Taller, sesión. profe. Ah, bueno. Profe, taller. Bueno, Fuentes, Taller. García, Taller, profe. Jaramillo, Mariana, Profe. Jaramillo, Isabela, Taller, profe. Leal, Taller, profe. Medina, Moreno. Taller, profe. Bueno, seguimos rapidito. Motato. Motato está, se perdió. Narváez, Taller, profe. Ortiz, Ortiz, Taller, profe. Pavón, Taller. Paneso, Taller, profe. Pastas, Taller, profe. Pedraza, Taller. Pérez, Taller, profe. Quintero, Taller, profe. Ramírez, Taller, profe. Ramos, Profe, tallercito. Rendón, Taller, profe. Reyes, Taller, profe. Ríos, Taller, profe. Rojas, Taller, profe. Santander, Taller, profe. Satizábal, Taller, profe. Allá, Serna, Taller, profe. Urrea, Taller, profe. Valencia, Taller, profe. Vargas, Taller, profe. Vega, Taller, profe. Velasco, Taller, profe. Villegas, Taller. Zambrano. Taller, profe. Bueno, y le pedimos la opinión a Valverde, a pesar de que en el momento pues no está matriculado. Cuéntame. Taller, profe. Bueno, jóvenes, aquí estamos trabajando sobre los consensos, ¿no es cierto? Y dándole participación a todos para que quedemos claro que entonces la primera evaluación será un taller en grupo. Bueno, ¿cómo van a organizar los grupos? Máximo de 6 personas. Yo trabajo con la postura, como les decía, de la honestidad y de la ética. Cada uno aprende de acuerdo con el interés que tenga. Yo entiendo de que unos pueden tener más interés que otros. Yo lo que necesito es que por lo menos aprendan que si van a laborar en la vida, van a tener riesgos y van a tener que verse enfrentados a muchas cosas. Entonces, pienso que el curso les va a servir mucho y les va a servir para todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, yo considero de que la responsabilidad es individual, así la presentación sea colectiva. ¿Por qué? Porque resulta que en salud ocupacional el riesgo que yo le puedo generar a alguien en el trabajo lo puede enfermar o morir, o se puede accidentar. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental en salud ocupacional. Si yo prevengo un riesgo, le estoy previniendo la enfermedad y la muerte a otro trabajador, compañero y colega mío. Entonces, por eso pienso de que las evaluaciones nos deben dar la oportunidad de discutir con nosotros, de tener aprendizaje colaborativo, porque la práctica es en equipo y los demás nos pueden corregir, ¿cierto? Cuando estamos nosotros en el trabajo, estamos viendo una cosa incorrecta, pues los demás nos pueden corregir para que no causemos daño. Bueno, entonces ya quedamos que ese sería el consenso para el primer corte. Para el segundo y tercer corte, entonces mi propuesta es hacer un taller para el segundo corte, solamente un solo taller, y para el tercer corte tendríamos 2 evaluaciones, o sea que en total durante el semestre tendríamos 4 evaluaciones. Una evaluación del 30% para el primer corte, una evaluación del 30% para el segundo con el taller, y para el tercer corte tendríamos un taller y una exposición. Entonces, que ese sería la evaluación del 40%. Vamos a someter a votación el segundo y tercer corte. Vuelvo y repito, para el segundo un taller, para el tercero un taller y una exposición. Entonces, por favor, ustedes revisen en sus equipos, tienen una partecita cuando mueven el cursor, bien sea en el computador, en la parte de abajo de arriba, donde dice reacciones. Si es en el celular, en el lado izquierdo aparece.
Entonces, por favor, allí hay unas manitos. Entonces, hagan de cuenta que van a subir la mano y la van a colocar allí como si estuvieran pidiendo la palabra. Entonces, por favor, la pueden colocar para yo irlos contando. Ya empezó Juan Camilo, Juan, Dayana, Lisette, Isabela, Daniela. Bueno, vayan colocándolas todas para yo poderlas contar. Por favor, todos, para yo poderlas contar, que se queden fijas, que son las que tienen la manito así, que son las cuando usted levanta la mano. Entonces, tengo 29, 30, 31 personas que han levantado la mano. 34, 35, 36, pero me faltan el resto de estudiantes. Entonces, no tengo todavía la mayoría de estudiantes. Si no la tengo, entonces me toca verificar cada uno de los que no han levantado la mano qué concepto tienen. Tengo 40 en este momento nomás, tengo 41. Bueno, que están a favor, pero me faltan bastantes personas que no dicen nada. Entonces, por favor, Angie Daniela, ¿qué pasó? María Fernanda no subió la mano. Amy Sarín tampoco. Alejandra Pastas tampoco. Cristian tampoco. María del Mar tampoco. Entonces, por favor, Ligny Carabalí, los que no estén de acuerdo, pues entonces, por favor, me informan. Bueno, ya tengo... Profe, yo tengo la mano levantada. Ah, bueno, 43, ya. 43. Listo. Yo también la tengo levantada, profe. Bueno, listo. 42. Espérate un momentico, ya los voy a volver a revisar. Listo, bueno. Entonces, quedamos que tenemos 43 estudiantes que han votado, los otros se les han bajado las manitos, pero ya tenemos la mayoría de los estudiantes que entonces quedamos, ya pueden bajar la mano, por favor, todos de allí de las reacciones. Entonces, quedamos que para el primer corte un taller, para el segundo un taller, para el tercero un taller y una exposición. Tengo 20 personas que todavía tienen levantadas manitos por allí. Vayan bajándolas, por favor, las reacciones. Bueno, muy amables. Ahí ya las han ido quitando, me faltan 10 que las quiten. Bueno, entonces ya con esta situación clara, por favor, ustedes van a organizarse en grupos. Esos grupos los van a escoger ustedes mismos, no deben ser mayores a 6 personas. Aspiro a que en el próximo... Profe, dígame, María Andrea. ¿se puede un grupo de 5 personas? Sí, por eso, no mayor de 6, hasta 6. Sí, ojalá sean de 6. Si es de 5, pues no hay problema, puede ser de 5. La indicación es de que ustedes en la próxima clase ya me dejen claro cuáles son los estudiantes que están en cada uno de los grupos. Entonces, en la próxima clase los revisamos. ¿Sí? Ustedes tienen tiempo, entonces, para que se hablen los unos a los otros. Alguien puede armar un chat de grupo o algo para que coordinen. Y entonces, allí pueden tener mayor información. Bueno. Con respecto a la temática que hemos estado trabajando, que es la seguridad y salud del trabajo, que es la salud ocupacional, nosotros tenemos entonces unos aspectos que trabajar el día de hoy. ¿Están viendo, por favor, en la pantalla? Sí, señora. Señora. Reclamación. Bueno, entonces nosotros estamos viendo la introducción, el plan de curso, la bibliografía, que es lo que estamos viendo en el momento, y seguiremos entonces con orígenes y desarrollo histórico, que tiene que ver con el trabajo. Y entonces, en ese aspecto, vamos a revisar el origen etimológico del trabajo. Un momentico, por favor, yo verifico algo acá. Ya, muy amables, un momentico. Entonces, en ese contexto etimológico del trabajo, la palabra proviene del latín trabajolium, que significa carga de trabajo como castigo para los esclavos. Esta palabra, pues para nosotros es muy impactante, ¿no es cierto? Sin embargo, podríamos entender y aclarar
de que el trabajo es una actividad esencialmente humana. Esa actividad humana de los hombres hace que nos diferencie de las demás especies que habitan sobre la tierra en el momento y que pueda ser también una actividad instrumental. ¿Por qué? Porque se orienta a la obtención de medios para la subsistencia. O sea, muchas personas debemos trabajar para poder subsistir. Puede que otras no, ¿cierto? Pero de alguna manera todos los seres humanos hacemos algún tipo de trabajo durante toda la vida. Y la otra situación interesante es que es una actividad que es autopreservadora. ¿Por qué? Porque contribuye a preservar la vida. O sea, a través del trabajo que yo hago ahora, sé que puedo ayudarle a las generaciones futuras que vengan. Entonces, el trabajo que yo desempeño aquí con ustedes en este momento, sé que por lo menos les dejo un granito de arena para que no vayan a cometer errores que les pueda generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que puedan prevenir esos problemas que se nos presentan en condiciones de trabajo inadecuadas. La otra parte que tiene la actividad es que es una actividad alteradora, o sea, el trabajo puede alterar cosas. Entonces, yo puedo con el trabajo alterar la naturaleza. Entonces, si yo digo, voy a trabajar en la silvicultura, pues resulta que yo estoy talando bosques a la lata. Entonces, puedo que altere la naturaleza de una manera inadecuada y que pueda modificar esos medios físicos, pero que además de eso, pues el trabajo permite también el desarrollo de las personas. Hay diferentes conceptos del trabajo. Yo voy a colocarles acá en el chat los materiales que vamos a ver en el momento para que ustedes los tengan. Igualmente, estos materiales que vamos a mirar los tienen ustedes en la plataforma. Entonces, revisamos este primer documento. Un momentico, por favor, yo accedo a él para poder entonces luego proyectarse. Un momentico, por favor. Hola. Bueno, un momento, por favor, se los comparto. Vamos entonces a ver el video. ¿Ustedes lo están viendo en la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Bueno, gracias. Todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte de la materia, en donde nos vamos a centrar en el concepto de trabajo. Y en esta videoclase en particular, vamos a analizar el concepto de trabajo a través del tiempo. Sí, en la actualidad tenemos nosotros un concepto de lo que es el trabajo, pero bueno, este concepto que nosotros tenemos habrá sido el mismo a través de las diferentes sociedades y contextos históricos a través del tiempo. Eso es lo que vamos a ver durante este video. Veamos primero qué pasaba en las sociedades prehistóricas. Bueno, básicamente estas sociedades tenían una economía de subsistencia. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las actividades que se realizaban tenían que ver con justamente la subsistencia, la supervivencia, es decir, conseguir alimentos, construir y mantener un refugio. Entonces, la cantidad de actividades que habían en estas sociedades no eran tan variadas como las que existen en las sociedades actuales. Entonces, había una división del trabajo que era muy básica. Y acá podemos decir que el trabajo no se distingue de las demás actividades humanas, porque, por ejemplo, nosotros podemos distinguir entre trabajar, estudiar, tener momentos de ocio, pero para estas sociedades, como les digo, la mayoría de las actividades que realizaban tenían que ver con la conservación y la supervivencia. Entonces, difícilmente el trabajo se distinguía de las demás actividades que hacían. Básicamente todo lo que hacían era lo que nosotros consideraríamos trabajo. Y acá también otra cosa importante es que la dimensión colectiva primaba por sobre la individual, porque cada actividad que realizaban, cada trabajo que realizaban, era en pos de la conservación y la supervivencia de toda la tribu, de todo el grupo. Pero yo salía de casa, lo que se obtuviera en esa expulsión de casa, que por otro lado se hacía de forma colectiva, no iba a ser solamente para que yo lo consumiera, sino para que lo consumiera toda la tribu. Entonces, todas las actividades eran colectivas. Vimos en clases anteriores que cuando aparecen estas primeras civilizaciones, cambia el modo de vida nómade a uno sedentario, es decir,
que las sociedades comienzan a asentarse en un solo lugar. Y esto es gracias a la agricultura, al desarrollo de la agricultura, que va a generar un excedente económico. Es decir, que vamos a tener mejoras en las técnicas agrícolas, lo que va a generar más comida, no solamente para que podamos consumir en el momento, sino para que podamos guardar para peores épocas o guardar para poder comerciar y obtener otros productos. Entonces esto ya va a generar que haya una división del trabajo más compleja, porque al haber excedente van a aparecer más actividades. Va a aparecer la burocracia, que es la que va a tener que ver con la administración de ese excedente, ¿sí? Contabilizar los excedentes. Vamos a tener guerreros, porque vamos a necesitar defender las ciudades. Van a aparecer los sacerdotes, también van a aparecer los comerciantes. Entonces, ya no solamente vamos a tener actividades de subsistencia, sino vamos a tener más cantidad de actividades para realizar y por lo tanto una mayor división del trabajo. Y va a aparecer en estas civilizaciones de la antigüedad un fenómeno que es la esclavitud. La esclavitud existió en la gran mayoría de los pueblos de la antigüedad y era prácticamente la base y el sustento de muchas de sus economías. Los esclavos eran considerados inferiores en relación a una persona libre, ¿sí? Tenían un diferente estatus jurídico. El esclavo básicamente se podía vender y comprar y su actividad era el trabajo. La mano de obra de estos esclavos se utilizaba para tareas agrícolas, para la realización de obras, para la servidumbre doméstica, ¿sí? Entonces eran personas que no tenían libertad, sino que eran propiedad de otras personas. Y su actividad está asociada a lo que nosotros llamamos hoy trabajo, ¿sí? No trabajaban de forma libre, sino para sus dueños. La esclavitud no solamente fue la base para muchas de las economías de la antigüedad, sino que además era justificada. Fíjense lo que decían algunos de los filósofos de la antigüedad clásica como Platón y Aristóteles. Ellos decían que el trabajo, o definían el trabajo como un esfuerzo que debían hacer las personas para asegurarse sustento y satisfacer sus necesidades vitales. Pero era una actividad penosa y degradante. Sí, atentos con esto, era una actividad degradante. Por lo tanto, las personas libres, los hombres libres, no debían dedicarse a trabajar, porque era algo degradante. ¿Sí? Los hombres libres tenían que dedicar su tiempo y su vida al ocio. ¿Por qué? Porque solamente en el tiempo ocioso, en el tiempo libre, en el tiempo en el que yo no hago nada y no estoy trabajando, es el tiempo donde yo me puedo poner a pensar. Si no, ustedes piensen en lo siguiente. ¿En qué momento de su vida se han puesto a pensar en cuál es el sentido de la vida, por qué estamos acá? Se han hecho esas preguntas filosóficas. Mientras han estado trabajando, mientras han estado haciendo alguna actividad o mientras han estado tirados en la cama haciendo nada. Es mucho más fácil hacerse estas preguntas y divagar y teorizar y filosofar cuando no estoy haciendo nada. Entonces, los filósofos decían que el hombre libre debe tener ocio, debe tener tiempo libre para dedicarse a las actividades que verdaderamente valen la pena, como la filosofía, la reflexión, la matemática, la discusión política. Entonces, todas estas actividades necesitaban tiempo libre. Pero, de todas maneras, yo necesitaba mi sustento. Necesitaba comer, necesitaba vestirme, necesitaba que alguien hiciera obras. Entonces, para eso existía la esclavitud. Ellos justificaban, ¿sí? Los filósofos de la antigüedad justificaban la esclavitud con este argumento. Para que los hombres libres puedan dedicarse al ocio y la filosofía, que son las actividades verdaderamente superiores, pues debe existir la esclavitud, para que generalmente ocurre que asociamos la esclavitud con el trabajo físico, como el trabajo agrícola, la construcción, la servidumbre doméstica, pero esto no siempre era así. Por ejemplo, en Roma, muchas veces el rol docente lo cumplían esclavos. Muchas veces el rol de los médicos también lo llevaban a cabo esclavos. Recordemos que esto lo vimos más o menos durante la primera parte de la materia, que vimos que durante el Imperio Romano muchos de los médicos eran esclavos que se habían traído de Grecia, ¿sí? Entonces, no siempre los esclavos hacían trabajo físico. Sin ir más lejos, los gladiadores, que seguramente conocen, eran esclavos también, ¿sí? Tenían la función de entretener en el circo. Entonces, la esclavitud abarcaba muchísimas actividades, no solamente las del trabajo físico.
¿Qué pasó cuando llega la Edad Media? También recordemos clases anteriores donde vimos que durante esta etapa histórica primó una fuerte religiosidad, ¿sí? Una religiosidad que estaba asociada con el cristianismo, es decir, que la Iglesia tuvo muchísimo poder en lo cultural, en lo social, en lo económico, y la idea del cristianismo fue la que primó. Entonces, ¿de qué manera veía el concepto de trabajo el cristianismo? En la Biblia, en el libro del Génesis, se relata la creación, donde Dios crea todo el universo, todos los elementos del universo, crea al hombre y a la mujer y los coloca en un paraíso, así que es el jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén, el hombre y la mujer, Adán y Eva, no tienen que hacer nada para subsistir, ¿sí? Tienen su subsistencia asegurada, no tienen que hacer ninguna actividad. Dios les encomienda una sola cosa, que es que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre y la mujer desobedecen a este mandato. Y esa desobediencia es un pecado, ¿sí? Y como consecuencia de este pecado, Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, del paraíso, y les dice que a partir de ese momento ganarán el pan con el sudor de su frente. Es decir, que van a tener que trabajar, van a tener que esforzarse para poder tener su subsistencia. Es decir, que para la concepción cristiana, el trabajo es un castigo por culpa del pecado original, que es el que cometieron Adán y Eva. Por lo tanto, la visión del trabajo va a ser bastante negativa para el cristianismo, y eso se traduce en una visión negativa del trabajo durante la Edad Media. Recordemos también cómo era la organización social que existía durante la Edad Media. Acuérdense que habían 3 estamentos, 3 grupos sociales, que eran los sacerdotes, ¿sí? O toda la organización de la iglesia, que eran los que se dedicaban a orar por los demás. Estaban los que luchan, que eran los nobles, que eran los que se encargaban de defender a la población, y que eran la clase privilegiada, y estaban todos los demás, que eran los que trabajaban. Otra cosa que sucede con el cristianismo es que va a desaparecer gradualmente la esclavitud. ¿Por qué? Porque para el cristianismo todos los hombres van a ser iguales. Entonces, la esclavitud, que divide a los hombres como unos superiores y otros inferiores, y a seres humanos que eran un producto que se podía vender y comprar, este concepto va a ser incompatible con el cristianismo, que dice que todos los hombres son iguales. Entonces la esclavitud de a poco va a ir desapareciendo. Esto no significa que las personas que se dedicaban a trabajar fueran tomadas en pie de igualdad por los demás, sino que va a desaparecer la esclavitud, pero va a aparecer la servidumbre. Acuérdense que los siervos eran aquellas personas que se ponían al servicio de un señor a cambio de su mano de obra, ¿sí? Pedían la protección de ese señor a cambio de su trabajo. Entonces, los siervos trabajaban en las tierras de los señores, apartaban un poco para su consumo personal, para su subsistencia, y lo demás era dado en tributo a estos señores. O sea que, básicamente estamos hablando de lo mismo. Era una esclavitud en la práctica, pero ya no se consideraba esclavitud jurídicamente, sino que se hablaba de servidumbre. Seguían siendo hombres libres, pero que se ponían al servicio de un señor. Durante la Edad Media también van a aparecer diferentes movimientos monásticos. Y va a haber uno en particular que va a ser el benedictino, que va a tener como regla dentro de sus monasterios esta que ustedes ven acá en latín, que era ora et labora, que significaba orar y trabajar. Entonces los monjes que entraban a ese monasterio tenían como regla el trabajo. Y por lo tanto acá esta orden monástica le va a dar al trabajo otra dimensión distinta. El trabajo no como un castigo, sino como algo que va a agradar a Dios, ¿sí? Como un sacrificio que hacían estos monjes a Dios. Y esto va a significar también una gran explosión económica en estos monasterios, donde los monjes van a empezar a trabajar, ¿sí? Van a crecer muchísimo económicamente estos monasterios. ¿Qué va a ocurrir durante la Edad Moderna? Bueno, primero que nada, acuérdense que había habido un cisma dentro de la Iglesia, donde se habían separado, donde había habido un movimiento de crítica hacia la Iglesia Católica, y eso generó una separación
una división en la iglesia. Entonces aparece la iglesia luterana, la iglesia protestante, ¿sí? Que se separa de la iglesia católica. Para la visión luterana, que fue sobre todo abrazada por los burgueses, acuérdense que era la clase social que estaba surgiendo en ese momento, para los burgueses que abrazan el luteranismo, el trabajo va a ser algo agradable a Dios. Sí, ya se va a dejar de ver al trabajo como un castigo divino, sino como algo que se ofrece a Dios y a Dios le agrada. Y además para los luteranos, para los protestantes, el trabajo va a ser considerado como un fin en sí mismo, no solamente como un medio para preservar mi vida y para generar mi subsistencia, sino que es algo que a mí me permite realizarme como individuo. Entonces, la perspectiva sobre el trabajo comienza a cambiar. Y recordemos también que en la Edad Moderna avanza la burguesía como un grupo social que va ganando y generando cada vez más poder. Recordemos que para la burguesía el trabajo era considerado la base del ascenso económico y del ascenso social. Y otro evento muy importante durante el comienzo de la Edad Moderna va a ser la llegada de los europeos a América. Los europeos al llegar a América se van a encontrar con distintos grupos de aborígenes. Algunos de ellos van a resistirse a la conquista y van a ser exterminados, y otros van a ser sometidos a temas de trabajo como la encomienda, que en la práctica eran muy parecidos a la esclavitud. Pero se generó todo un debate acerca de si los habitantes americanos eran seres humanos o no, si tenían alma o no. Finalmente, en ese debate se determinó que sí, que los habitantes americanos eran seres humanos, tenían alma, pero al no ser cristianos, los europeos tenían el deber de evangelizarlos. O sea que, además de esos sistemas de trabajo de la encomienda, los aborígenes trabajaban para los españoles y recibían, como una especie de compensación, la evangelización. En este proceso histórico también podemos destacar la reaparición de la esclavitud. Fundamentalmente los esclavos se traían desde África para trabajar en las plantaciones intensivas, en el trabajo doméstico. Esto generó también ciertas características propias de las sociedades americanas, donde hubo un encuentro de diferentes culturas, la cultura europea, la cultura africana, la cultura de los diferentes grupos aborígenes. Es lo que da origen también a nuestras culturas latinoamericanas, que son tan ricas y diversas. Bueno, hasta aquí podemos dejar el video que ya termina. Simplemente quisiera que ustedes den alguna opinión frente al video que acaban de ver, donde se aclara en parte lo que es el trabajo y cómo ha sido su evolución. ¿Alguno de ustedes quiere dar alguna opinión frente al video que acaban de ver? ¿Jóvenes? ¿O ya todo lo conocían? Y tenían claro desde dónde viene el proceso de trabajo. Pues, profe, personalmente yo pues ya conocía un poquito del tema, entonces era como recordar un poco pues todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Ah, bueno, gracias. Porque de todas formas ustedes ya en la parte de sociales que han visto con anterioridad en otros momentos educativos, pues aquí lo reforzamos. Lo importante es mirar cómo ha evolucionado ese concepto del trabajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguien más tiene una opinión de él? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Bueno, vamos a mirar en este otro video un resumen, pero ya más gráfico, sobre la temática que estamos abordando, que es otra mirada. Un momento, yo se los proyecto. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora.
Bueno, esta es otra mirada de la concepción del trabajo, como ustedes lo pueden ver. Allí todos estos materiales, como les digo, están en la plataforma Moodle, pues y aquí se los dejo también en el chat para que los puedan ustedes revisar dentro de su trabajo independiente. Bueno, continuando entonces con este proceso, ya hemos visto entonces hasta acá esta parte de orígenes y desarrollo histórico, pero nos queda faltando entonces en ese desarrollo histórico, bueno, cuáles son las organizaciones internacionales que han contribuido en ese proceso. Entonces, dentro de esas organizaciones internacionales que han contribuido, una de ellas ha sido la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes han oído hablar de ella seguramente. Entonces, vamos a ingresar a la página web de la Organización Internacional del Trabajo para que ustedes identifiquen en ella cómo es que surge entonces esta organización, cuáles son sus características, ¿sí? Bueno, vamos a compartir acá la pantalla. Ustedes pueden perfectamente ingresar allí en esta Organización Internacional del Trabajo. El contexto general, aquí en esta primera página está la historia de la organización. En inglés, pues, es con las siglas ILO. En español, pues, con las siglas OIT. Así es que ustedes la encuentran. Fue creada, como bien lo expresan aquí en su historia, en el año 1919, posterior al Tratado de Versalles. Recuerde que el Tratado de Versalles es el que se firma para la pacificación durante la Primera Guerra Mundial en Europa. Y a partir de allí se hace una primera constitución que debe de regir los manejos de la OIT y la desarrollan los siguientes países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Y ellos plantean en esa comisión para la constitución, donde están todos los países involucrados, que se organice de una forma tripartita. Y esa forma tripartita, ¿qué comprende? Pues comprende a los gobiernos, comprende a los empleadores y comprende a los trabajadores, que son los representantes de sus órganos, digamos, de ejecutivos o sindicales. Y entonces, esta organización viene, miren ustedes, desde el año 1919 del siglo pasado. Igualmente, entonces, aquí aparece todo el proceso de su historia, pero quiero que ustedes resalten o verifiquen. De pronto, Isabela Cañaveral, usted nos podría contribuir leyendo aquí el preámbulo. ¿Qué plantea ese preámbulo de esa
Organización Internacional del Trabajo. Isabela, ¿nos puede colaborar? ¿Me está diciendo que lea, profe? Sí, aquí donde dice del considerando, los considerandos. Gracias. Claro, profe. Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Gracias. Entonces, miren, se venía de la Primera Guerra Mundial y entonces ellos dicen, bueno, es que tenemos que tener paz, tenemos que aprender a vivir desde el punto de vista de todos los países. Cristian, ¿usted nos podría colaborar con los resumen que nos plantean aquí de esas áreas de trabajo de la OIT en sus inicios? De acuerdo, profe. Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de trabajo y la semana. Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno. Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo. Protección de niños, jóvenes y mujeres. Pensión de vejez e invalidez. Protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero. Reconocimiento del principio de igualdad de retribución e igualdad de condiciones. Reconocimiento del principio de libertad sindical. Organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Gracias, Cristian e Isabela, muy amables. Entonces, observen cómo esto no viene de ahora, esto viene del siglo pasado, esta organización sigue vigente. Y mírenme cómo en el campo académico pues nos ponen esta tareita, ¿no es cierto? Cómo nosotros debemos enseñar estos procesos, cómo debemos hacer la prevención y la protección frente al trabajo. Y por eso entonces en los planes de curso de cada uno de los programas de salud debería de estar este tipo de asignaturas, porque es una postura internacional de los gobiernos y de los empleadores y también de los trabajadores. Ustedes pueden continuar leyendo, no es muy largo, la historia de la OIT en esta página web. Igualmente acá en esta página pues van a encontrar ustedes las estadísticas y bases de datos que hay sobre el trabajo en el mundo, sobre las normas del trabajo, van a ver publicaciones y van a ver las últimas sesiones que ha tenido ya la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente se han sacado cosas novedosas e importantes ahorita pues a raíz de la pandemia y ante la crisis actual que tenemos frente a la situación tan difícil que estamos viviendo en los diferentes países del mundo a raíz de la pandemia. Bueno, tenemos nosotros también otros aspectos que debemos revisar. Ustedes me esperan un momentitico que es que tengo que verificar aquí una cosa que me mandaron en este computador, porque si no, después no me deja trabajar. Bueno, un momento, por favor. Entonces, un momento. Entonces, ustedes van a encontrar allí también un documento que está en PDF, allí dentro de los que les mandé, donde está la historia del tiempo, del resumen de lo que es la historia de la OIT. Ustedes lo pueden entonces ingresar a revisar. Pero además, la Organización Internacional del Trabajo entonces nos plantea que como se cumplió el centenario en el año 2019, entonces ellos expresan
la necesidad de verificar qué actividades deben ser desarrolladas. Entonces, en ese contexto, vamos a mirar el otro video que es de la Organización Internacional del Trabajo frente a las expectativas que se tienen a futuro con esa declaración internacional en el año 2019. Entonces, la vamos a ver. Si están viendo la pantalla. En una época de profundas transformaciones en el trabajo y continuas desigualdades que afectarán al futuro del trabajo, una nueva declaración regirá la labor de la OIT en el comienzo de su segundo siglo de existencia. En la Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo se insta a la OIT a que prosiga de forma firme e ininterrumpida su mandato de justicia social. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2019, la declaración establece una hoja de ruta para fortalecer la labor de la organización. Aboga por un enfoque centrado en el ser humano, en que las personas constituyan el eje de las políticas económicas, sociales y medioambientales. Proporciona orientación sobre las prioridades y el programa de la OIT y realiza un llamamiento a la acción para que los Estados miembros colaboren a fin de superar los retos que plantea la evolución del trabajo. La declaración se basa en más de un centenar de debates en escala nacional, así como lo establecido en el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo. Refrendada por empleadores, trabajadores y gobiernos, la declaración pone de manifiesto las aspiraciones de la comunidad mundial para facilitar un enfoque relativo al mundo del trabajo centrado en el ser humano y propicie la inversión en las capacidades de las personas, en las instituciones de trabajo y el empleo decente y sostenible para todos. Fomentar en la OIT la capacidad del tripartismo, normas laborales eficaces y una base de conocimiento que permita aprovechar, impulsar y aplicar las transformaciones que redunden en el apoyo a todos los trabajadores y la protección de estos. Promover en todos los Estados miembros, con el apoyo de la OIT, un enfoque basado en el ser humano, así como la colaboración entre dichos Estados para alcanzar ese fin. La Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo, una declaración que pone a nuestro alcance un mundo con justicia social para todos. Bueno, entonces mírenme de que ese es el fin último de esta declaración. Ustedes también pueden acceder a ella y la pueden encontrar allí en la página web de la OIT. Bueno, con respecto a esto, estamos viendo del curso los organismos internacionales. Entonces, observen de que allí vemos uno que es la Organización Internacional del Trabajo, quien nos brinda pautas desde el punto de vista laboral. Hay también otro tipo de acciones, digámoslo así, de trabajos que se nos plantean y de preguntas que se nos plantean en el mundo del trabajo, y entonces nosotros empezamos a plantear, bueno, ¿será que existen otras organizaciones que han también hablado acerca del mundo del trabajo? Entonces podemos decir que sí. Una de ellas es la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas entonces nos trae a colación desde el año 1948 un documento donde expresa y declara realmente acerca del trabajo como un derecho humano, ¿no? Como la opción que tenemos todas las personas de acceder al trabajo. Y a partir de allí hace una declaración de los derechos humanos. Entonces vamos a ingresar a la página web, un momentico, yo se las comparto. Y esta declaración, pues, es la que debemos revisar y verificar en ella cómo la Organización de las Naciones Unidas, a partir del año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene que recordarnos a todas las personas del mundo qué es lo que debemos hacer como seres humanos a través de todos los países. Mírenme que la Organización de las Naciones Unidas, son todas las organizaciones las que nos lo están planteando. Aquí lo pueden encontrar en la página web o pueden trabajar sobre este texto que está acá también dentro de la página y lo pueden ustedes bajar. Bueno, Camila Zambrano, ¿usted nos podría colaborar leyendo los 3 primeros artículos de la Declaración de los Derechos Humanos? Vamos a analizar cuáles artículos están relacionados con el trabajo.
Camila. Bueno, profe. Bueno, Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bueno, gracias, Camila. Vamos allí analizando, porque acuérdense que estamos también en la competencia que tiene el curso, ¿no es cierto?, de cómo tenemos esa competencia desde el punto de vista de la interpretación y comprensión de los documentos. Sebastián Leal, ¿estás en clase? ¿Podrías colaborarnos? Sebastián. Bueno, no está en la sesión. Entonces, Juan Motato, ¿podrías colaborarnos? Juan, ¿estás en la sesión? Vamos a tenerles en cuenta. Bueno, gracias. Puede leer del artículo 4 al artículo 6. Listo, profe. Qué pena, es que ahorita no me funcionaba el audio. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Puede seguir. Juan, puede seguir con el 5 y el 6. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todos los seres humanos tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bueno, gracias, mi amado. Juan David Fajardo, ¿usted podría colaborarnos con el 7, 8 y 9? Sí, señora. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual a protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Gracias, Juan David, muy amable. Marco Antonio, ¿usted nos podría colaborar con el 10, 11 y 12? Señora, artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11.1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Punto 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Gracias, Marco Antonio, muy amable. Silvana Velasco, ¿tú nos podrías colaborar con el 13, 14 y 15? Listo, La profe. lectura, gracias. Primera, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su propio país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
Este decreto no podrá ser invocado contra una acción. Señora. Derecho. Así, señora. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar su nacionalidad. Gracias, muy amable. Dayana Gabriela, ¿usted nos podría colaborar con el 16, 17 y 18? Dayana. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bueno, muy amable, muchas gracias. Juan José Urrea, ¿usted nos puede contribuir con el 19, 20 y 21? Ya voy, profe. Bueno, gracias, muy amable. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Segundo, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Primero, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Segundo, toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Tercero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Gracias, muy amable. Juan Satizábal, ¿usted nos podría colaborar con el artículo 22, 23 y 24? Sí, profe. Bueno. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Primero, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Tercero, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Cuarto, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Bueno, gracias, muy amable. Sayira Santander, ¿usted nos puede leer el artículo 25 y 26? Sí, señora. Primero, artículo 25, primero. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Primero, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Gracias, muy amable. Amy Sarín, ¿usted podría colaborarnos con el 27, 28 y 29? Sí, profe. Artículo 27. Primero, todas las personas tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de la producción científicas, literarias o artísticas de que sean autoras. Artículo 28. Todas las personas tienen derecho a que se establezca un orden social e internacional en los derechos y libertades proclamados de esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Primero, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Tercero, estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposiciones a propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y entonces, miren que tenemos el artículo 30, que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho a algún Estado, a grupo o a una persona para emprender y desarrollar las actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Como pueden ustedes observar, esta es una declaración de los derechos humanos que no es de nosotros, es de la Organización de las Naciones Unidas, pero que debemos ser acogida por todos y cada uno. Y allí entonces yo les hago una pregunta y una reflexión, ¿no es cierto?, entre estas premisas que estamos revisando, y es, bueno, y entonces, ¿por qué si es una declaración que nos beneficia a todos, por qué hay asesinatos frente a las personas que defienden de los derechos humanos? Es allí una pregunta que queda para su reflexión. En este contexto, observen ustedes cómo en el proceso que hemos venido trabajando, ya tenemos cubierto el concepto de trabajo, que lo vamos a ir perfeccionando. Igualmente tenemos dos organizaciones que tienen que ver con el trabajo, que son la OIT y la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, en este mismo sentido, ustedes han visto cómo el trabajo va a depender
bueno, de esas actividades económicas y de esas situaciones económicas que se presenten en cada país y en cada territorio, porque en todos los países no se trabaja igual, no tenemos las mismas empresas, las mismas industrias, etc. Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver entonces con los procesos económicos los trabajaremos en la próxima sesión. Queda abierta en este momentico la sesión de preguntas sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita. Tienen la palabra, jóvenes. ¿Alguien tiene preguntas en el momento? ¿O tiene aportes de lo que hemos visto hasta ahorita? No, profe. ¿Les ha quedado completo y claro lo del plan de curso, lo de las actividades que vamos a desarrollar, las bibliografías que deben revisar? Sí, profe. Bueno, ¿y qué aportes tienen entonces con lo último que hemos estado viendo? Jóvenes. Pues a mí me parece que es muy importante que nosotros como estudiantes de medicina y como futuros médicos entendamos perfectamente cuál es nuestro rol a la hora de cumplir esos derechos y hacer que se cumplan. Sí, claro, pero allí debemos profundizar también en algo, pues decir, cuáles son esos derechos que tienen y están relacionados con el trabajo. O sea, ese es el ejercicio académico que hay que hacer. ¿Cuáles son los que tienen esa relación para nosotros poder saber que podemos trabajar con ellos, pero que también debemos hacer respetar esos derechos, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo no fue solamente para un solo país, es para todos los países del mundo en igualdad de condiciones. Y todo con un propósito muy interesante que es la paz mundial. O sea, qué bueno que todos pudiéramos vivir en paz, qué bueno que todos tuviéramos justicia social, que pudiéramos llegar allá. O sea, es cómo podemos vivir mejor. Es más o menos el mensaje general que nos dan estas organizaciones con respecto al trabajo. Bueno, ustedes tienen entonces ya unas opciones para organizarse con sus compañeros en el contexto de lo que hemos visto para la clase del día de hoy. Ya hemos cumplido, digámoslo así, con los contenidos de la clase. Recuerden, estábamos trabajando en la introducción, el plan de curso, la bibliografía, los orígenes y desarrollo histórico y la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, todo lo que nos propusimos para la clase ya lo tenemos. ¿Qué aspectos deben ustedes hacer en su trabajo independiente? Pues van a verificar, bueno, cómo es esa evolución de ese trabajo humano, van a volver a revisar los videos y les voy a colocar en el chat el correo que sirve para cuando deben ustedes enviar materiales de las evaluaciones, que es el correo alterno que yo tengo para toda la actividad académica, y cuando tienen mensajes urgentes que darme, solamente mensajes urgentes frente al proceso académico. Entonces, aquí tienen el correo alterno, por favor, lo están viendo en el chat. ¿Jóvenes? ¿Sí les aparece? Ah, bueno. Entonces, yo creo que por hoy podríamos dejar hasta acá la actividad. Ustedes recuerden que deben de organizar los grupos de trabajo para que me den ya los nombres de las personas que van a estar trabajando en ellos durante todo el semestre en la próxima clase. Recordándoles que con anticipación yo les daré entonces las temáticas del taller y las fechas para poder entregar los materiales, que van a ser mucho antes, pues que se tenga la fecha ya de digitación de nota del primer corte, ¿no es cierto? Para yo tener tiempo no solamente de revisarlos, sino de poderlos verificar con ustedes en cada uno de los grupos. Porque aquí se trata de aprender, ¿no es cierto? De poder analizar y visualizar
desde diferentes perspectivas con colaboración del aprendizaje colaborativo. Entonces, yo les agradezco mucho su presencia. Espero las preguntas que tengan a bien hacer. Si no tienen preguntas, pues se pueden retirar de la sesión para que puedan ir a almorzar, y los que tengan preguntas, con mucho gusto aquí estoy. Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias.